El patrón nutricional, entonces, es la herramienta más asequible que tenemos la mayoría de los chilenos para poder cambiar el vector de evolución, de ir directo hacia la enfermedad, y no solamente la enfermedad, sino que una carga de morbilidad que nos quita años de vida, ¿cierto? Y nos hace tener un envejecimiento bastante paupérrimo, hacia un camino diferente donde podamos explorar las grandes potencialidades del ser humano de, por ejemplo, llegar a 125 años de una buena calidad de vida. Ese es el potencial genómico, o lo genómico del ser humano. Sin embargo, no vemos eso. Vemos que llegamos en Chile a 81.3 años, ¿cierto? Los más longevos de Sudamérica, pero una calidad de vida bastante terrible, bastante penosa. Y vemos que el factor de riesgo entonces más importante que justifica esta mortalidad es el patrón nutricional. Y así como muchas cosas, ¿cierto? El patrón nutricional que llevamos es el patrón omnívoro tradicional, donde te dicen come de todo y come equilibrado. Ese patrón nutricional es el que está en conflicto, porque es una historia que se contó. Es una historia que se contó hace muchos años. Y como todas las historias, esa narrativa va generando creencias. Y esas creencias van generando acciones y decisiones en la vida, donde hoy día entonces el cuestionamiento y la disonancia cognitiva nos permite ir cambiando, ir manipulando esos programas, ¿cierto? Esos adoctrinamientos, esos dogmas, ¿cierto? Que nacían de una narrativa, y hoy vemos entonces cómo podemos ir cambiando a través del cuestionamiento reflexivo. Vemos que hoy día entonces se alzan lo que se les llama las enfermedades crónicas asociadas a los estilos de vida, y esto ya es un avance. Al menos nos están diciendo que no son enfermedades crónicas no comunicables, como se le llamaba antiguamente. Estamos hablando que son enfermedades crónicas asociadas a los estilos de vida, que también está errado, porque eso de cronicidad es algo que vamos a ir viendo que no es tan así. Cada vez que es crónico es porque el patrón de comportamiento humano lo cronifica, porque hemos pasado al formato de pacientes, donde el paciente pacientemente, ¿cierto? Ya el nombre lo dice, espera ser curado. Pero la curación jamás va a devenir de algo externo. Todo proceso autocurativo o proceso curativo deviene del despertar herramientas autocurativas que habitan en uno. Pero como nadie nos enseñó a levantar esas capacidades autocurativas de los pacientes, nos damos cuenta que hoy día tenemos estas enfermedades crónicas que hoy ya dejan de ser crónicas y debiese llamarse enfermedades reversibles transmitidas por los estilos de vida. Vemos, por ejemplo, la diabetes, ¿cierto? Enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, diabetes, obesidad, síndromes metabólicos, EPOC, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, algunos cánceres, todo derivado de nuestras elecciones. Y son todas las enfermedades que nos están matando y nos están enfermando en el día a día. Y la diabetes, ¿por qué la marco? Porque la diabetes es una pandemia, esa es la real pandemia. La real pandemia es todo esto que estamos viendo acá. 45 millones de muertes al año por patologías prevenibles. 45 millones de pacientes, de personas mueren al año producto de sus decisiones, producto de sus estilos de vida. Y no solamente es que mueran, ¿cierto? Porque hay trascendencia. El problema es que la enfermedad hace un desgaste socio-familiar muy profundo, incluso económico. Entonces no es solamente que nos vayamos a morir, ¿cierto? Eso sería lo de menos. El problema es de la forma en que eso ocurre. Entonces estamos hablando que, por ejemplo, con COVID-19, yo trabajo en la UCI también, y vemos que la mortalidad de los pacientes que ingresan a la UCI por COVID-19, ¿cierto?, es del 6%. La letalidad final es cercano al 0,8, entre 0,8 y 2,6, acorde a la cifra. Han muerto 1 millón de personas, por supuesto que es terrible, ¿cierto? No podemos desconocer eso. Pero ¿dónde está la real pandemia? ¿De qué se están muriendo las personas? De cáncer y patología cardiovascular, ambos altamente prevenibles. Entonces, si nosotros contáramos en los noticieros, ¿cierto?, día a día el recuento de enfermos o muertes por diabetes, por cáncer, por enfermedades cardiovasculares, por strokes cerebrales, estaríamos envueltos en una túnica de miedo, ¿cierto?, un egregor de miedo que va impactando nuestro actuar del día a día. Sin embargo, eso no se dice. Entonces es interesante reflexionar respecto a el poder de la narrativa pandémica, ¿cierto?